Bueno, cuando yo te hablo de una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo orden, recuerda que son sinónimos. Yo te puedo decir una ecuación cuadrática o yo te puedo decir una ecuación de segundo orden. En ambos casos no hay ningún problema. ¿Por qué, profesor? Porque ambos estamos haciendo hincapié a que, en ambos casos estamos haciendo hincapié a que el exponente del polinomio tiene que ser de segundo grado. Y muy importante con respecto a las notaciones. Yo escribo ax al cuadrado más bx más c igual a 0, y yo tengo que hacer hincapié en qué parte, que a nunca puede ser qué cosa, 0. Hay que ser un poco más formales en la parte de notación. Yo tengo que colocar que a, profesor, es diferente de qué, de 0. Ahora, estas ecuaciones se pueden presentar de tres maneras. Bueno, reconocer primero los elementos. El coeficiente principal, profesor, el coeficiente principal de ese término, ¿quién es? 2. Profesor, ¿qué más? Lo segundo que tenemos que ver, el valor de A vale 2. ¿Cuánto vale B, profesor? ¿Cuánto vale B? B vale menos 7. No vais a considerar que vale simplemente 7. Tienes que considerar al signo. Tienes que considerar al signo. Entonces, en ese caso sí, ¿no? En ese caso sí, ¿no? Profesor, el término independiente es 3, porque no tiene a la variable, ¿no? Porque no tiene a la variable. Pero también existen las formas incompletas. ¿Qué pasa si B vale 0? A nunca puede ser 0. ¿Qué pasa si B vale 0? ¿O qué pasa si C vale 0? En el primer caso, profesor, el término C vale 0. Entonces sería AX más BX igual a 0. ¿Cómo se resuelve este tipo de operaciones, profesor, o este tipo de ecuación? Simplemente, profesor, factorizando e igualando 0. Pero también puedo tener que B es 0. Puedo obtener que B es 0. Entonces, ¿qué hago, profesor? Despejo al otro y le saco la raíz cuadrada, ¿no? Simplemente sacaría la raíz cuadrada. Y recuerda, cuando tú sacas la raíz cuadrada, los valores que vas a obtener son dos resultados. Recuerda que una cuadrática siempre te bota dos resultados, un positivo y un negativo. ¿O qué pasa, profesor, si en este caso B y C son ceros? En ambos casos, si ambos son ceros, lo único, es más, el conjunto de solución es único. La única forma de que que 9x al cuadrado sea igual a 0 es que x sea igual a 0. Solución directa y automática, ¿no? Hoy día vamos a ver, bueno, la semana pasada hemos visto también, ¿no? Vamos a un pequeño recordar, ¿no? Profesor, ¿qué pasa si yo no puedo factorizar? Si una ecuación cuadrática yo no la puedo factorizar, ¿qué uso? La fórmula. El primer intento es factorización. Si no se deja por factorización, uso la fórmula, ¿no? Y siempre reconozco los elementos, ¿no? A, B y C, ¿no? Entonces, profesor, a la cantidad subradical de b al cuadrado menos 4ac se llama discriminante y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Bueno, haciendo un pequeño resumen, una ecuación cuadrática es aquel donde el exponente de mayor grado es 2. Hay dos formas de resolver. Lo primero que tengo que intentar hacer es factorizar. Profesor, si la factorización no se deja o no se permite o me estoy demorando demasiado en factorizar, yo necesito resultados, entonces le aplico la fórmula. Una vez que le aplico la fórmula, no hay ningún problema, profesor. Y una vez que le aplico la fórmula, en el radical hay un pequeño término que se le llama discriminante. Se representa por la letra D o también por un triangulito. Entonces eso es lo que vamos a analizar ahora. Eso es lo que vamos a analizar. B al cuadrado menos 4c es la bendita discriminante. Entonces, profesor, iniciamos con la propiedad de las discriminantes. ¿Qué pasa si yo calculo la discriminante y yo veo que es positivo? Si la discriminante es positiva, como me dice en la expresión, ¿qué es lo que tengo que conocer? Que tiene raíces reales y diferentes. Si la discriminante es positiva, tiene raíces iguales y diferentes. Entonces, pues resolvamos esa ecuación. 2x al cuadrado menos 3x menos 1. Pero antes de resolver esto, vamos a ver un pequeño detalle. ¿Qué me representa a mí, profesor, una discriminante positiva?
que me representa una discriminante positiva. Entonces lo vamos a ver en la pantalla, ¿ver? Un pequeño ajuste. Profesor, una discriminante positiva, borramos esto de acá, es aquella, bueno, recuerdan, la gráfica de una ecuación de segundo grado, profesor, la gráfica de una ecuación de segundo grado es una parábola. Graficamos el plano cartesiano, ¿no? Tú sabes que es una parábola. Ahora, cuando la discriminante es positiva, bueno, tenemos, ¿no? El ax más b, x más c igual a 0. Eso de aquí es una ecuación de segundo grado, profesor, es una ecuación de segundo grado. Bien. Cuando a es positiva y la discriminante positiva. Primero analicemos acá, discriminante positiva, es el primer caso. Cuando la discriminante es positiva, me dice que tiene dos raíces reales y diferentes. Significa que la gráfica puede ser esa de acá, solución 1, solución 2. O, eso sí es positivo. ¿Qué pasa si es negativo? Fácil, profesor, la ecuación se va hacia abajo nada más. Tengo un plumón azul, creo que sí. Tengo un plumón azul a la mano. Entonces, si es negativo, eso la gráfica puede ser de esta manera, ¿no? Recuerda, discriminante positiva me implica dos soluciones reales y diferentes. Ya, profesor, me implica dos soluciones reales y diferentes. ¿Por qué? Porque corta en dos puntos diferentes, profesor, ¿a qué? A la gráfica. Cada punto que me representa una solución real. O sea, yo observo que cortan dos puntos. Y esos dos puntos, ¿cómo son? Diferentes. Entonces, cuando la discriminante es positiva, yo obtengo dos soluciones reales y diferentes. Gráficamente se representa de esa manera. Entonces, ¿no? Empezamos a compartir la pantalla. Ahora, aparte de eso, ¿qué cosa significa, profesor? ¿Qué cosa significa la parte discriminante positiva? Que así se puede factorizar. Todas las que tienen discriminante positiva, sí o sí se pueden factorizar de una manera rápida y sencilla. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú no quieres factorizar? No lo observas a simple vista, entonces simplemente ¿qué puedes usar? Fórmula, ¿no? Recuerda, si es discriminante positiva, sí se deja factorizar. Ahora, ¿yo puedo usar qué cosa? Fórmula o factorizar. Bueno, en este caso vamos a usar la fórmula. Reconocemos los valores. ¿A cuánto vale? Pues A vale 2, B vale menos 3 y C vale menos 1. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Fórmula, profesor, a modo de recuerdo de la fórmula. Menos B, pero B vale menos 3. Más menos, de nuevo el menos B. Perdón, el B nada más, B vale menos 3, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Menos 4AC, profesor. Como te mencioné, como la discriminante tiene que ser positiva, entonces, ¿cuáles son valores? Profesor, yo obtengo dos valores, ¿ve? Yo obtengo dos valores. Una solución puede ser con el positivo y uno con el negativo, ¿no? 3 menos raíz de 17 entre 4. O x es igual a 3 más raíz de 17 entre 4. Recuerda, discriminante positiva tiene soluciones reales y diferentes. ¿Por qué, profesor? Porque en su gráfica lo corta en dos puntos. Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos el segundo caso, si la discriminante es igual a 0, profesor. Si la discriminante es igual a 0. Entonces tenemos esa pequeña expresión. Bueno, y de nuevo, profesor, y de nuevo. Dejamos de compartir pantalla por un momento y tenemos de nuevo. Algo que no va a cambiar, profesor, es la fórmula, ¿no? La fórmula, la x al cuadrado más bx más c. Eso no va a cambiar. Profesor, pero acá de nuevo graficamos nada más, ¿no? Profesor, ¿qué cosa implica que la discriminante sea igual a 0? ¿No? Discriminante se representa con triangulito, o como has visto en el libro, con la letra E igual a 0, ¿no? Ambos son notaciones válidas. Es más, algunos libros lo representan de esta manera, el triangulito sombreado. Entonces, si en un libro tú consigues triangulito sombreado, triangulito sin sombrear, o la letra D, me está hablando del discriminante. Claro, cuando estamos hablando en qué, profesor, cuando estamos hablando de una ecuación de segundo grado. Entonces, discriminante igual a 0, profesor. Dice que tiene dos soluciones reales, pero iguales. Tiene dos soluciones reales, pero iguales, profesor. Pero iguales. Entonces, ya no lo corta en dos puntos, lo corta solo en un punto, mira, ve. Si el A es positiva, se va hacia arriba, pues, y lo corta en un solo punto.
ya es positivo, ¿no? Si la discriminante es igual a 0, significa que lo corta en un solo punto, nada más. ¿Qué pasa si le das negativo? Puede cortarlo ahí o más acá, no interesa, pero lo que interesa es que solo lo corta en un solo punto, nada más. Entonces, discriminante igual a 0 tiene dos soluciones reales e iguales, porque lo corta en un solo punto. Y pues, ¿por qué tienen que ser iguales? Una ecuación cuadrática sí o sí tiene dos soluciones. Una ecuación cuadrática sí o sí tiene dos soluciones. Entonces, como tiene dos soluciones y lo corta en un solo punto, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser iguales, ¿no? Recuerda, toda ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Ahora, si lo corta en un solo punto, profesor, ¿qué significa? Si lo corta en un solo punto, significa que ambas soluciones son iguales. Y así se representa, ¿no? Cuando la discriminante es igual a 0. Gráficamente, ¿no? Profesor, pero gráficamente de esta manera. Pero algebraicamente, si yo quiero resolver casi todas las ecuaciones donde la discriminante es igual a 0, son binomios al cuadrado. Si te percatas lo que estás observando en pantalla, con eso yo puedo completar cuadrados. Claro, con eso yo puedo completar cuadrados. Mira acá, pues, identifica los valores. A modo de recuerdo, de nuevo vamos a repetir la fórmula. Vamos a repetir la fórmula. Vamos a repetir la fórmula. Entonces, de nuevo veamos, pues, mira, menos, más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Ya reconocía el valor de a, ya reconocía el valor de b y de c. Ya lo reemplazo. Pero mira qué cosa bonita se forma cuando yo lo reemplazo. Pues ahora equivale 12 más 0 y 12 menos 0 entre 8. Eso es equivalente a ¿cuánto? A 3 medios. ¿Qué cosa he conseguido, profesor? Que la solución sea para ambos casos iguales. Si considero al más y al menos, sale la misma respuesta. Entonces, cuando la discriminante es igual a 0, el conjunto solución es un número real e igual, ¿no? Para ambos casos. Y pasamos al último caso. ¿Qué pasa cuando la discriminante es negativa? ¿Por qué pasa cuando la discriminante es negativa? ¿Qué va a pasar acá? ¿Por qué va a pasar acá? Cuando la discriminante es negativa, dice que tiene raíces imaginarias, profesor. Tiene raíces imaginarias. Entonces tenemos esta ecuación. A ver, intenta factorizar. ¿Crees que puedes factorizar eso? Una donde discriminante es positivo igual a 0, sí se puede factorizar todavía. Aunque puede ser un poco tedioso, pero sí se puede. Pero una ecuación donde las raíces son imaginarias, ya factorizar ya es un poco complicado. Entonces, eso que está ahí es complicado de factorizar. Ahora, gráficamente, ¿qué me representa una ecuación cuya discriminante es negativa? Vamos a compartir de nuevo acá. Entonces, recuerda que el eje X, este es el eje real. El eje real. Este es el eje real. Si lo corta, significa que tiene raíces reales. Pero, profesor, cuando la discriminante es negativa, no tiene raíces reales, tiene raíces imaginarias. Lo borramos esta cápsula, lo borramos. Y tú mismo te vas a decir, dime, si no tiene raíces reales, ¿en cuántos puntos lo corta? Vamos, señores, al chat. Si no tiene raíces reales, tiene raíces imaginarias, y te estoy diciendo que este es el eje real, ¿en cuántos puntos lo corta? La premisa es clara, si la discriminante es negativa, ¿no? Acá cambiamos, ¿no? Es negativa. Recuerda que se puede simbolizar con cualquiera de esos. D, triangulito sin sombrear, triangulito sombreado. ¿Qué pasa si la discriminante es negativa? ¿Alguien me puede decir más o menos? Si la discriminante es negativa, ¿en cuántos puntos lo corta? Excelente. Excelente lo que va a responder. En 0, por eso no lo corta en ningún punto. Cuando la discriminante es negativa, en caso que sea positivo, mira. Te vamos arriba nada más. Ni lo tocó. El de acá tampoco, ¿no? No lo tocó. Recuerda que esta gráfica puede ser más para acá, dependiendo de los valores, ¿no? Igual acá, ¿no?
Esto puede ser un poco más a la derecha, más a la izquierda, depende de los valores. ¿De qué valores? De A, B y C. Ahora, cuando la discriminante es negativa, no toca, profesor, no toca. Significa que no tiene qué cosa. No tiene conjunto solución real, sino en qué eje está, profesor, en el eje imaginario. Imaginario, señores. Está en el conjunto de los números imaginarios. Bueno, no sé si se puede leer, ¿no? Mi letra está un poco feita, está un poco monstruosa. Bueno, cuando la discriminante es negativa, no corta el eje, profesor, y si no lo corta, tiene raíces imaginarias. Y las raíces imaginarias vienen de a dos, no vienen solito, ¿eh? No vienen solito. ¿Cómo que viene de dos, profesor? Si una solución tiene esa forma, A más B, bueno, todavía no hemos visto números imaginarios, ¿no? P se nota con la letra I. La otra solución sí o sí viene de dos, ¿ah? A menos B. Pero eso no lo vamos a ver, simplemente es para que ustedes conozcan nada más. Si la discriminante es negativo, no lo corta, profesor. Significa que no tiene solución en el eje real, sino en el eje imaginario. Y los números imaginarios vienen de a dos, no vienen de a dos. Pero simplemente es como complemento nada más. Lo que yo quiero que tú entiendas es esto. Discriminante negativa, ¿cómo son sus soluciones? Imaginarias. ¿Por qué? Porque no toca al eje real. Entonces con eso continuamos, a ver. Continuamos, señores. Entonces ahora, ¿qué va a pasar si yo quiero resolver eso, profesor? Acá sí, no te queda de otra. Fórmula, nada más, fórmula, señores, fórmula. De frente, profesor, sin dudarlo, profesor. Acá, ¿qué vas a obtener? Fórmula. ¿Qué voy a reemplazar? Mira, eso reemplazo, todos son 1, 1, 1. Pero ¿qué voy a tener dentro del radical? Uy, uy, espérate. Raíz de menos 3. Y raíz de menos 3, que yo sepa que nosotros lo hemos definido, raíz de menos 3 en el mundo real no tiene sentido. Ese es un número imaginario. Si por A o B ustedes aplican la fórmula y consiguen un negativo en el radical, tú dices, ¿no? No tiene soluciones en el eje real, porque es un imaginario. Nada más. Ahora con eso sí podemos iniciar la parte de propiedades. Ax al cuadrado más bx más c, y siempre cuando a ti te dan la notación, un error frecuente, y ha venido en uni, ha venido en misión de la uni, colocan esta ax al cuadrado más bx más c igual a 0. No colocan el a y dicen, esta es una ecuación cuadrática. Eso es falso. Para que sea una ecuación cuadrática, ¿qué tienes que colocar ahí? El a diferente de 0. ¿Qué pasa si por cosas de la vida, ¿no? Yo borro la letra a diferente de 0? Entonces es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? ¿Qué pasa si a es 0? Puede ser lineal. Entonces, en las notaciones, cuando ustedes, entre comillas, las preguntas más complicadas para un alumno son las teóricas. Eso sí, es desde siempre y siempre va a seguir así. Los alumnos se equivocan mucho en las teóricas. Porque en un han colocado, en el examen de admisión, han colocado eso, pues, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y han colocado costadito, ¿no? Es una ecuación cuadrática, verdadero y falso. La mayoría de estudiantes marcó verdadero, pero eso es falso. ¿Por qué es falso, profesor? Porque no te dicen nada de A. Si A es 0, no es cuadrática, pues. Bueno, ya teniendo en claro que yo tengo que colocar A diferente de 0, entonces veamos las propiedades. ¿Cómo calculo la suma de raíces? Menos B entre A. ¿Cómo calculo el producto de raíces? C entre A, ¿no? Entonces, ¿por qué son dos raíces? Porque es una ecuación cuadrática. Ahí solo tiene dos raíces. Ahora pues, iniciamos la parte práctica. Bueno, estamos viendo lo mismo, ¿no? En vez de tener presente, ¿no? Una pequeña cuestión, una pequeña propiedad. ¿Qué pasa si B es 0? Tú reemplazas, ¿qué pasa si B es 0? Si la raíz es 2, ¿la otra cuál sería? Reemplaza x1 igual a menos x2. Uno sería B2, perdón. Uno sería 2 y uno sería menos 2, ¿no? Ahora, pues, ¿qué pasa si son recíprocas? A es igual a C, ¿no? ¿Qué significa raíces recíprocas? Si una raíz vale 2, la otra vale un medio. Y si una raíz es nula, significa que un x1, x2 es 0, cuando C es 0, ¿no? Pero es para tener en cuenta, ¿no? Ahora si vamos a la parte práctica. A ver. Calcule la discriminante de la
siguiente ecuación. Entonces, comencemos. A ver. Ahí voy a borrar un poco de campo en la pantalla. O en la pizarra, ¿no? En la pizarra. Entonces, borramos, señores, borramos. Hoy día es sábado, señores, es sábado. Mañana ya no pueden salir, ¿no? Según lo que tengo entendido, mañana sí no se puede salir ya. Mañana toque de queda, ¿no? Toca de queda, ¿no? Y Rusia ya sacó la vacuna, ¿no? El problema número 1, profesor. X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más 3X. ¿Qué me dice, profesor? Menos 1. Menos 1 igual a 0. Y listo, profesor. 3X al cuadrado. Menos 1 igual a 0. Me piden hallar la discriminante. Ya, profesor. Entonces, bueno, no, de repente ustedes todavía no están determinados a qué universidad piensen y si es Uni o San Marcos, ¿no? Bueno, si vas a Uni, generalmente la anotación es un triangulito sin sombrear. Es en caso que tú vayas a Uni. La Uni tiene esa anotación, por si acaso. Entonces, bueno, vamos a asumir que vas a Uni, ¿no? Como piden la discriminante, es triangulito, ¿no? Ya, por favor. La discriminante que es igual a b al cuadrado menos 4ac. Y tener presente acá. Tengo que calcular, profesor, los valores, mira. A es el coeficiente, profesor. A vale 1, claro. ¿Cuánto vale B? Vale 3. Y acá es donde yo quiero que tengas mucho cuidado. ¿Cuánto vale C? ¿1 o menos 1? Vamos, señores, no se me duerman. Despierten, señores. Excelente, señores. Estamos inspirados, señores, estamos inspirados. Es sábado, tu cuerpo lo sabe, pero tu cerebro está activado. No vais a considerar, el error de algunos, ¿no? A veces se emocionan así y lo consideran así. No. Tienes que considerarlo con todo el signo, se tiene que considerar con todo el signo. Menos un excelente. No hay problemas en esa parte. Somos unos tigres, ya, profesor. B, profesor, coloco 3, ¿no? ¿Quién no sabe? Mira qué bonito, ¿eh? 3 al cuadrado. Menos 4. A vale 1, mira qué bonito. ¿Sé cuánto vale? Menos 1. Ten mucho cuidado acá. Menos por menos, ¿qué me da? Me da más. Y listo, ¿no? Y acá sería 9. Entonces, me da 13, ¿no? Uy, mira, en octubre hay un martes 3. En octubre hay un martes 13, ¿no? Ya, profesor. La discriminante, ¿cómo me sale? Positiva. Profesor, la discriminante me sale positiva. Dime, si la discriminante me sale positiva, ¿cómo son sus soluciones? ¿Reales, iguales, diferentes o complejas? Coloca, ¿no? Reales, iguales, reales, diferentes o complejas, señores. ¿Cómo serían sus raíces? Profesor, cuando la discriminante es positiva, tengan mucho cuidado, es mayor que 0. No es igual, no confunda. Acá es mayor que 0. Reales y diferentes, recuerda. Para que sean iguales, tiene que ser igual a 0. Entonces, su gráfica, es su gráfica. Analizo. ¿A es positivo o negativo? A es positivo. Entonces, profesor, como la discriminante es positiva, yo puedo pensar que es así, ¿no? ¿Cómo son sus soluciones, profesor? Son reales. Bueno, acá más o menos lo que te pueden preguntar, ¿no? Si la pregunta fuera entre comillas para San Marcos, no, Callao, Villarreal, ahí queda. Como si vas a uno y te van a preguntar, ¿no? ¿Cómo puede ser su gráfica? ¿Y cómo son las soluciones? La gráfica de esa ecuación es parecida a esta. ¿Por qué, profesor? Porque discriminante positiva, ¿cómo son sus reales? Perdón, ¿cómo son sus soluciones? Reales y diferentes. X1 y X2, ¿no? Son reales y diferentes y apunta hacia arriba porque esto es positivo. Sencillo, ¿no? Pero simplemente me piden la discriminante, ¿no? A mí me piden simplemente la discriminante, nada más. Pero estamos analizando un poquito más, ¿no? Recuerda, la cuestión es dominar el derecho al revés. Discriminante positiva, raíces reales y diferentes, porque lo corta en 2 puntos. Continuamos con el siguiente problemita, a ver. Dice, en la siguiente ecuación, las raíces son iguales, dice. O sea, las raíces,
¿Qué tiene que pasar para que las raíces sean iguales? ¿Qué tiene que pasar para que las raíces sean iguales? ¿Cuánto tiene que ser discriminante? ¿Mayor que 0, menor que 0 o igual a 0? Entonces borramos acá y listo. A ver, empezamos a transcribir nada más. Me está diciendo que la raíz de cómo tiene que ser, profesor. Iguales, entonces. Vamos, señores. Si tienes miedo de responder al privado, haz como algunos, ¿no? Al privado. Si tienes miedo de responder al grupal, manda al privado, nada más, manda al privado. Acá tengo x al cuadrado, profesor, más mx más 4, profesor, ¿qué más? Igual a 0. Y listo, profesor, comencemos, a ver. Comencemos con la contienda. Vamos a compartir por un momento. Me dice que las raíces son iguales, y como la mayoría lo mencionó, para que sean iguales, aquí no tiene que ser igual a 0. Entonces, reconocemos cuánto vale A, profesor. Y mira, mira, mira. A vale 1. ¿Cuánto vale B? B de bebé, señores. B de bebé. O B de bombón. M. M de mamá. ¿Cuánto vale C? 4, profesor, vale 4. Y listo, simplemente reemplazo nada más. Y listo. Entonces, ¿cómo se reemplazamos? B al cuadrado sería simplemente M al cuadrado menos 4. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? A vale 1. ¿Cuánto vale C? 4. Y mira, al ojo nada más. Profesor, M al cuadrado igual a ¿cuánto? A 4 por 4, profesor. Pero eso es igual a 16, ¿no? Ahora dime, ¿cuáles son los posibles valores de M? ¿Cuáles son los posibles valores de M? Le saco la raíz, tengan mucho cuidado. Esta es una cuadrática, independientemente, te bota dos soluciones. M cuadrado, excelente, excelente, ahí está. Estamos inspirados, estamos inspirados. M puede ser 4, o M también, ¿cuánto puede ser? Menos 4, ¿no? El M puede ser 4 o el M puede ser menos 4. Recuerda que es una cuadrática. Entonces, el M puede ser 4 o menos 4. Puede tener cualquiera de esos valores, ¿no? Puede tomar cualquiera de esos valores. Porque elevado al cuadrado, profesor, no me interesa. Tiene dos soluciones, ¿no? 4 y menos 4. Excelente, excelente, excelente. Vamos. Vamos con el siguiente, vamos con el siguiente. El tiempo nos gana, el tiempo nos gana. ¿Cuándo con el tiempo? 7 minutos para finalizar. Recuerden, ni bien se acaba eso, nos volvemos a conectar. A ver, pasamos a la siguiente pregunta, a ver, ¿qué dice? Calcule la suma y el producto de raíz de la siguiente ecuación. Acá calculamos la propiedad, la suma y producto. Escribimos, la ecuación sería 2x al cuadrado, profesor, menos 5x más 3, eso es igual a 0. Listo, a ver acá. Profesor, como es una cuadrática, tiene dos raíces. x1 más x2 igual a, y producto de raíces, ¿no? x1 por x2. La suma de raíces, bueno, hay una regla acá, ¿no? En lo que voy a escribir, tú lo vas a hacer mental nada más. Yo escribo acá más, menos y más. Listo, ¿eh? Eso que estoy escribiendo es para que tú lo hagas mental nada más. Bueno, entonces el coeficiente principal lo dejo ahí. El que está acá me da la suma de raíz. El que está acá me da el producto de raíz. Suma de raíces, producto de raíz. Suma, producto. Suma, producto. Ahora, la fórmula dice, él me da la suma, ¿no? Y siempre que ¿no? El signo menos el de arriba. Ahora recién le coloca el signo del el número. Como dice menos, menos, menos 5. Y listo. Entre, siempre es entre la. A veces es 1, así que no interesa, pero en este caso sí interesa porque es 2. Producto, aquí me da él, pero acá es más. Pues lo dejo el más nada más, ¿no? Es positivo y listo, ¿no? ¿Entre quién? Entre él. Y listo, ¿no? Ya tengo la... Uy, menos con menos se vuelve más. 5 medios y sería 3 medios, ¿no? Y listo, profesor. Ya tengo el producto y la suma de raíz. Pues pasemos al siguiente, a ver qué me dice. Si las raíces son simétricas, profesor, si las raíces son recíprocas, si una raíz es nula. Entonces comencemos. Borramos esa parte de acá. Ahí, profesor, comencemos. Acá prácticamente es el todo contra el todo, señores. A ver acá. Tengo, a ver, el m más 3
x al cuadrado más m menos 2 por x y más ¿quién, profesor? 5m menos 2. Uy, a la puta. Es igual a 0. Uy, a la puta, a la puta. Tiene raíces simétricas, ¿no? Raíces simétricas. Simétrica, recíproca y 0, ¿no? A ver, recuerda ese pequeño detalle. Mira, recuerda ese pequeño detalle, ese cuadrito que hemos visto hace un momento nada más. A ver, ¿dónde estás, mouse? Y listo, ahí está el fichito. O sea, ¿qué va a pasar si las raíces son simétricas? Si las raíces son simétricas, ¿qué dice? Que b vale 0. Si las raíces son recíprocas, a es igual a c. Si una raíz es nula, ¿qué significa? Que c, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Y listo, profesor. Y listo. Dejamos de compartir pantalla y listo, ¿no? Recuerda que la forma general es ax al cuadrado más bx más c igual a 0 y a es diferente de 0. Ahora sí. Si las raíces son simétricas, significa que b vale 0. Raíces simétricas. Recuerda, si una raíz simétrica significa que x1 es igual a ¿cuánto? Menos x2, ¿no? Si una raíz vale 2, ¿la otra cuánto vale? Menos 2. Pero, ¿por qué? ¿Cuánto es la suma? Mira, 0, pues. E tiene que ser 0. Significa que m, ¿cuánto vale? M menos 2, ¿cuánto vale? 0. Por tanto, ¿cuánto vale m? Vale 2. Raíces simétricas significa, si uno es positivo, el otro es negativo. O al contrario, si uno es negativo, el otro es positivo. Ahora, por tanto, m vale 2. Ahora, ¿qué pasa si las raíces son recíprocas? Se dice que a es igual a c. Raíces recíprocas puede ser, ¿no? Si uno es 2, ¿cuál es el otro? Un medio. Profesor, si uno es 3, ¿cuánto vale el 1? Un tercio. Raíces recíprocas. Ahora, para que se cumpla la recíproca, ¿qué tiene que pasar? A es igual a C. ¿Cuánto vale A? Bueno, vale A, ¿no? Es A, B, y todo eso vale C, ¿no? Significa que A es igual a C. Si diríamos, profesor, acá. M más 3 es igual a ¿cuánto? A 5M menos 2. Entonces, profesor, este de acá pasa a sumar. Acá sería 5, ¿no? Acá sería ¿cuánto? Pasa a restar, sería 4, ¿no? Por lo tanto, M, ¿cuánto valdría, profesor? 5 cuartos, ¿no? Me valdría 5 cuartos. Ahora, ¿qué pasa si una raíz es nula? Significa que uno de esos valores vale 0. C es igual a 0. Entonces, profesor, 5m menos 2 es igual a 0. ¿Cuánto vale m, profesor? 2 quintos, ¿no? 2 quintos. Como el tiempo, entre comillas, se nos va a recortar, y bien se acaba esto, todos se vuelven a conectar. Y para que no pierdan ni un detalle sobre la tarea, esta es la tarea, ¿no? Recuerden, ni bien se acaba, todos se vuelven a conectar. Y quedó grabado la tarea. Lo revisas simplemente en el video. Nada más recuerda que todas las clases se suban a YouTube en caso que quieras verificarlo. En la parte final de la tarea. Entonces nos volvemos a conectar ni bien se termina esto.